Hola, soy el Dr. Blockman Jones y la sesión de hoy vamos a hablar de el sórites. El sórites es una variación del silogismo clásico que consiste en la unión de varias premisas, cuantas yo quiera, para sacar una nueva conclusión. El sórites se diferencia del silogismo en tanto que no tiene una estructura propia de premisa mayor, premisa menor, conclusión con tres términos solamente. También se diferencia del polisilogismo porque justamente no es la concatenación de dos o más silogismos a partir de la conclusión de cada uno. No. El sórites tiene una estructura particular. A continuación la veremos. Este es un ejemplo de un sórites. Veamos lo que dice. Algún deportista olímpico es medallista. Todo medallista es triunfador. Todo triunfador es exitoso. Por lo tanto, algún deportista es exitoso. Ciertamente en este sórites tenemos que hay una relación en la que se van vinculando los términos, los conceptos que aquí aparecen de una manera peculiar. Si ustedes se fijan, el predicado que hay acá se repite como sujeto en el siguiente enunciado. Eso vuelve a suceder cuando pasamos al otro enunciado. Este predicado vuelve a aparecer como sujeto en esta premisa. Finalmente tenemos que la conclusión se constituye por el sujeto de la primer enunciado, de la primera premisa, y por el predicado de la última premisa. Este tipo de sórites es llamado sórites aristotélico. Debe de seguir ciertas reglas. Por ejemplo, la primera premisa puede ser particular. También podría ser universal. Por otro lado, tenemos que la última premisa puede ser negativa y solamente la última. Si metemos una negación antes o si metemos una premisa particular después de la primera premisa, podemos incurrir en una falacia. A continuación ejemplificaré un caso de una falacia. Aquí aparece el famoso sórites del zorro. Esta falacia fue explicada por Michel de Montaigne. Parece que él era un aficionado a la película de El Zorro y quiso hacerle un homenaje. Bueno, esto último, por supuesto, es una broma. Pero lo que sí hizo Michel de Montaigne es señalar una falacia en la que justamente las negaciones nos llevan a una conclusión absurda. Veamos. Dice, este río hace ruido. Lo que hace ruido se mueve. Lo que se mueve no está helado. Aquí en esta tercera premisa entró una negación y no es la última premisa de mi sórites aristotélico. Continúa el silogismo y dice, lo que no está helado es líquido. Se repite en esta otra premisa también una negación. Viene la última premisa que dice, lo que es líquido cede bajo el peso. Este río cede bajo el peso. Podríamos señalar que si pusiéramos cualquier barco, cualquier papelito dentro del río, este se caería, lo cual es bastante absurdo. Si un río se cae es solamente porque es una catarata, pero eso no lo consideró Michel de Montaigne, ni lo consideran los manuales de lógica aristotélica. Lo cierto es que esta regla se viola aquí y por lo tanto este silogismo es falaz. Existe también otro tipo de sórites que tiene una estructura distinta. Este se llama sórites de glosenio. Este sórites se caracteriza por tener una estructura peculiar. Observémoslo. Dice, ningún Pokémon es humano. Este primer enunciado, por supuesto, también podría ser en algún otro caso un enunciado afirmativo, pero puede ser en el caso de este sórites de glosenio también un juicio negativo.
Aclaro que solo el primer juicio puede ser negativo y a diferencia del otro Sórites, el último juicio puede ser particular. Bien, continúo entonces con este Sórites de Glosenio. Ningún Pokémon es humano. Todo Pikachu es Pokémon. Algún ratón eléctrico es Pikachu. Luego tenemos que algún ratón eléctrico no es humano. Esta conclusión se deduce de estas tres premisas. Si se fijan aquí ya la estructura no sigue lo que pasaba en el otro tipo de silogismo. Aquí resulta que el término Pokémon se va a repetir como predicado y ya no como sujeto en la siguiente premisa. Pero lo mismo va a pasar con Pikachu, que va a estar aquí como sujeto y en esta otra premisa va a estar como predicado. Si observan esto con atención, la estructura que tenemos es la siguiente. Si le ponemos al concepto Pokémon para representarlo a él, en este primer enunciado aparece como sujeto A y en el segundo enunciado aparecerá como predicado. En el caso de Pikachu, este otro concepto, si lo representamos con la letra B, aparecerá como sujeto en el segundo enunciado, primero, segundo y tercer enunciado, y en el tercer enunciado aparecerá como predicado. Entonces tenemos que esta estructura se repite. Luego tenemos que el concepto humano va a aparecer en la premisa mayor y el concepto ratón eléctrico en la premisa menor. Estos dos van a aparecer en la conclusión. En este caso, el ratón eléctrico aparecerá como sujeto y y humano aparecerá como predicado. Vamos a comparar las dos formas de los silogismos de Aristóteles y de Glosenio. He aquí un cuadro comparativo que muestra las diferencias entre el Sórites de Glosenio y el Sórites aristotélico. Mientras que en el primero que vimos, el Sórites aristotélico, la relación entre sujeto y predicado es muy tranquila. Podemos observar que justamente hay una concatenación de términos. El término A se convierte en sujeto acá, el término B se va a convertir en sujeto acá. De tal manera que hay un salto de predicado, sujeto, predicado, sujeto. Y tenemos que en este caso, en la primera premisa, el término que sobra va a ser mi sujeto en la conclusión. Mientras que en la última premisa, el término que sobra, el que no se repite, va a aparecer como predicado en la conclusión. En el caso del Sórites de Glosenio, tenemos una situación diferente. Si bien aparecen el predicado y el sujeto también en la conclusión, ciertamente aparecen en un orden inverso. Se invierte el orden de la relación sujeto y predicado de lo que hay en la primera premisa y en la última. Por otro lado, tenemos que la relación que hay entre los términos no es de la misma manera. Porque aquí que tenía esta relación y que tenía esta relación acá va a cambiar. Si se fijan y trazáramos alguna línea, podría quedar esto más claro. Aquí tenemos que esta relación marca una especie de diagonal que va de derecha a izquierda en sentido descendente. Mientras que en este otro lado tenemos que la relación se da de izquierda a derecha en sentido descendente. Esto implica dos formas distintas de estructurar el silogismo. También, como ya señalamos, sus reglas son distintas. Bueno, espero que esto les haya servido. Soy el Dr. Blockman Jones. Hasta la vista.